¿Y el mate hidrata o no hidrata? ¿Es una infusión? ¿Qué es? Bueno. O va a arrancar la charla, un ¿no? tema, Con el claro, doctor. sí. Porque vamos a hablar justamente de la deshidratación en clima frío. En invierno, en otoño, ¿no? Bajan las temperaturas, nos hidratamos menos y hay un riesgo silencioso que se produce ahí. Por eso tenemos al especialista del otro lado. Santiago Sanfilippo, médico neurólogo, ya está con nosotros. Bienvenido, Doc. ¿Cómo le le va? va, Bienvenido. doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué Buen tal? día. ¿Cómo están? Muy bien. Muy Todo bien por Gusto acá. verlos, ¿cómo andan? Muy Muy bien. bien. ¿Usted está contento este día martes, después del fin de semana deportivo que tuvimos, o cómo está? ¿O no le interesa? A ver. ¿Eh? No me alegro mucho de las desgracias ajenas. Ya está, listo, entendí todo. Ya está, listo. Está bien. Déjelo ahí Está bien, entonces. pero no hay que alegrarse, no, totalmente. Lo dejo Estamos de ahí. acuerdo. Lo dejo Sí, ahí. Estamos de ya acuerdo. se entendió, Bueno, entendió ¿se lo perfectamente. puede definir así como un riesgo silencioso a este tema, a la deshidratación en estas épocas a las que baja la temperatura? En realidad sí, porque normalmente uno asocia siempre la deshidratación al verano, a las altas temperaturas. Pero en realidad también con las bajas temperaturas, en el otoño, como bien dijiste, o en el invierno, también se produce una deshidratación importante. ¿Y cuáles son los principales motivos? Primero porque, bueno, normalmente tenemos una menor sensación de sed, digamos, ¿no? Claro. No tenemos ganas de tomar líquido, agua o lo que sea, por ejemplo. Salvo infusiones calientes, por ejemplo. Claro. Exacto. Luego tenemos que ver que en un ambiente seco y en un ambiente frío como es el otoño o el invierno, normalmente se produce bastante pérdida de agua por la respiración. Así que eso es otro tema a tener en cuenta Mirá. por la pérdida de agua. Bien. Y luego tenemos lo que se llama diuresis por frío. Por ejemplo, orinamos mucho más en invierno que durante el verano. Eso también ayuda a la deshidratación. Bien. Porque el cuerpo normalmente necesita eliminar líquido para mantener una temperatura corporal dentro de los rangos normales. Luego, uno vive en el invierno más encerrado, por lo tanto está en un ambiente más calefaccionado y en un ambiente más seco, y por lo tanto también pierde mucho más líquido. Doctor, Y por no. último te Sí. diría que aumenta en el invierno el consumo de alcohol y aumenta el consumo, por ejemplo, de café, que son dos sustancias que también producen, per se, producen deshidratación. Así que esas causas son importantes como para tener en cuenta durante el invierno. Entonces. No, y marcar esta diferencia, que por ahí hay gente que todavía no la entiende, de lo que es una infusión y lo que es tomar agua. Marcar la diferencia, porque hay una diferencia importante en esto. Exactamente, como vos bien dijiste. Por ejemplo, están tomando ustedes mate, que es lo Sí. normal. Mate y Sí, café. Cafecito, doctor. En Entre Ríos. Mal. El mate tiene la misma sustancia, se llaman teofilinas, en este caso, que tiene, por ejemplo, el café o que tiene el té. Y todos esos actúan de la misma manera y también ayudan a perder líquido más que a ganarlo. Claro. Y bien vos estás tomando, eso no significa que te estés hidratando bien. Claro. Claro. El Ahora- agua es lo mejor. El Claro. agua. Ahora, ¿qué riesgos puede producir para la salud la falta de una buena hidratación en esta época del año? Bueno, uno primero tiene que tener en cuenta, cualquier persona de nosotros tiene que tener en cuenta que existen siempre algunos síntomas que nos están avisando de que puede estar deshidratado. Uno de los más frecuentes, especialmente en las personas mayores, es la piel seca. ¿Viste? La piel escamosa y que tenés que rascarte, digamos, en este término, porque te pica las piernas, te pican los brazos. Bueno, eso está indicando que vos estás un poco deshidratado. Un signo. Segundo, la boca seca, los ojos secos también indican de que estás un poco deshidratado. La orina que es muy oscura, que no tiene el color normalmente, Claro. o que tenés algunas alteraciones en el comportamiento como menor concentración o que estás más irritable o enojado, bueno, todo eso también son síntomas. Por supuesto son síntomas leves, pero hay síntomas más importantes que es la confusión importante, la desorientación importante e incluso hasta llegar al coma. Wow. Y no olvidemos, chicos, también que además del problema de deshidratación, la disminución de
de la temperatura, así que entremos en hipotermia. Hipotermia se llama cuando el cuerpo maneja menos de 35 grados centígrados. Claro, un Lo peligro. normal es tener 36, 36 y medio, 37, eso podemos considerarlo como dentro normal. Cuando uno entra en hipotermia, comienza a tener ciertos síntomas que también tienen que ver con lo neurológico. Claro, Y doctor, por eso otro lado, justamente desde el aspecto neurológico, el cerebro necesita que el cuerpo incorpore agua constantemente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué efectos, qué consecuencias puede tener neurológicas para un mediano o largo plazo también? Y mira, lo fundamental es en el aspecto cognitivo, porque te produce desorientación, te produce confusión, enlentecimiento, falta de concentración fundamentalmente, es decir, dificultad para mantener la atención, también te suele producir trastornos, a veces trastornos del lenguaje y dificultad para realizar las actividades de la vida diaria porque te dan sensación de cansancio, de falta de ganas, fatiga fácil. Todo eso tiene que ver con lo neurológico. Por supuesto, a veces son más graves. Si estás expuesto a una temperatura muy, muy baja, podés incluso, por ejemplo, aquellos que están en situación lamentablemente de calle, tienen posibilidad de tener lesiones en los nervios periféricos, lo cual producen alteraciones muy importantes. Entonces, la disminución de la actividad cerebral se ve mucho. Y tener en cuenta también que durante el invierno suele aumentar la presión arterial y eso tiene también consecuencias a nivel cardiovascular, tanto cardíaco como cerebral y como los nervios y como la circulación periférica. Tengo una pregunta vinculada a la actividad física en este contexto, en esta época del año, porque tampoco da ganas de tomar agua o de hidratarse cuando uno hace actividad física con tanto frío. ¿Qué es lo recomendable en este sentido? Bueno, si uno está acostumbrado a hacer la actividad física y supongamos en el caso nuestro que la mayoría son personas mayores, tienen que hacer actividad física, que siempre recomendarle en determinados horarios, es decir, cuando la temperatura no es demasiado baja, primero. Segundo, igual hay que hidratarse. Aunque no tengamos sed, es obligación llevar el agua, la botellita de agua o el termito de agua, hay que llevarlo para hidratarse igual. No importa si no tenemos sed. Se pierde igual líquido por diferentes mecanismos. Incluso en el verano, viste que en el verano uno dice, no, yo no transpiré. No, hay un sistema que es la perspiración, donde también se elimina líquido por la piel sin darte cuenta que estás transpirando, por ejemplo. Mira, claro. ¿Cuánto líquido hay que tomar por día? Lo ideal Agua, son entre... Sí, depende de la edad, pero Sí. lo normal es entre, diría yo, 2 litros y 3 litros por día. 2 a 3 litros. Estamos lejísimos. Muy lejos, Lejísimos. por favor, Doc. Y somos gente grande. Hay ya, que chicos, hacerse tenemos- como el ejercicio, ¿no? No, hay que obligarse hasta Y en que el uno se invierno es re acostumbra, porque difícil, qué es re difícil, pero bueno, justamente por eso estamos planteando el tema. Queremos saber la gente, ¿no? De qué manera se hidrata, si está cumpliendo con esos requisitos de incorporar esa cantidad de agua por día, doctor. Por eso es tan importante hablar de este tema, ¿no? Además, es importante eso, hidratarse mucho significa que vos podés eliminar las sustancias a través de las sustancias que son más tóxicas a nivel del riñón mucho más rápidamente. claro, Por lo tanto, es importante hidratarse bien. Seguro. Sí, Facilita es verdad. el funcionamiento Doctor, como de los siempre, Impecable, doctor. muchas gracias. Un placer, gracias. No, gracias a ustedes, que la pasen muy bien. Hasta luego. luego. Gracias, Doc. Bien, hasta luego.